aquí estamos para compartir en este espacio de Al Banquillo después de haber quedado informados a través de los noticieros. Hoy mismo continuamos a través de TSI. Bueno, hay una decisión que formó parte de las concertaciones y que es histórica para la sesión que va a desarrollar el Congreso Nacional en cuestión de minutos. Ya hay reunión de jefes de bancada en el Congreso Nacional. Los diputados de las diferentes bancadas están ya prácticamente listos a nivel del hemiciclo legislativo para iniciar con la sesión que se va a extender por varias horas, porque hoy el Congreso Nacional, con el voto afirmativo de al menos 86 diputados, va a elegir al nuevo Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Pero una vez que se proceda a la elección, se tendrá que prestar la promesa de ley correspondiente para asumir estos cargos. Pero dicha acción que ya manda la Carta Fundamental de los hondureños, en esta ocasión, los magistrados la tomarán ante el Pleno del Congreso Nacional, porque el Pleno como tal no está siendo objetado en ningún momento por parte de las diferentes bancadas en el Congreso Nacional. Las imágenes que tenemos son imágenes en vivo de lo que está pasando en el hemiciclo legislativo. En cuestión de minutos se va a abrir la sesión y ahí estaremos con una cobertura especial. Cabe destacar que ya algunos de los postulados han llegado ahí a la sede del Poder Legislativo. Recién escuchábamos la participación del abogado y notario Walter Miranda Sabio. Será uno de los ciudadanos que estará asumiendo el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia para los próximos 7 años. 7 años que van a contar a partir de hoy, 16 de febrero. Estas son las nominaciones. La moción nominatoria, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, será presentada por el diputado Mario Segura Aroca. El nuevo Poder Judicial tendrá un total de 8 damas: Rebeca Lisset Raquel Obando, Sonia Marlina Dubón Villeda, Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, Francisca Villela Zavala, Gaudia Alejandra Bustillo Martínez, Ani Belinda Ochoa Medrano, Isbela Bustillo Hernández y Odalis Aleida Nájera Medina. Estas son las damas que van a integrar el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Los caballeros: Roy Pineda Castro, Mario Rolando Díaz Flores, Luis Fernando Padilla Castellanos, Walter Raúl Miranda Sabio, Milton Danilo Jiménez Puerto, Wagner Vallecillo Paredes y Nelson Danilo Mairena Franco, que fue el último de los propuestos y que ya todo está listo para la votación en cuestión de minutos en el Congreso Nacional. Este será el nuevo pleno del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Entre tanto, esto ocurre en la Cámara Legislativa. Vamos a escuchar, antes de irnos a la primera pausa, los puntos de vista que tienen los miembros de la sociedad civil, porque este ha sido un proceso largo, un proceso incluso hasta tedioso en algunos instantes del mismo, porque recordemos que el trabajo lo inició la Junta Nominadora con 185 profesionales del derecho, se descartó uno por fallecimiento. Luego arrancó un proceso que fue descartando y descartando profesionales del derecho. Creo que el momento más complicado fue cuando se practicó un examen a los postulados y muchos quedaron fuera porque no alcanzaron el 75%, que era la nota mínima. Luego otro proceso duro que se vivió a nivel de la Junta Nominadora fue cuando se abrió a que el pueblo hondureño se
presentara con denuncias, con tachas para los postulados. Aquí quedaron fuera otra buena cantidad de destacados profesionales del derecho. Llegaron 82 y de estos 82 la Junta Nominadora calificó a los 45 que finalmente incluyó en la lista que se remitió al Congreso Nacional. Pero de esa lista, de 45, los políticos que ya entraron en acción han seleccionado estos 15 ciudadanos que hemos dado mención. ¿Qué dice y qué piensa de todo este proceso la sociedad civil de nuestro país a través del presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras? ¿Qué expectativas se tienen? Don Hugo Maldonado, y le damos también la bienvenida al constitucionalista Oliver Erazo, que nos acompañarán como parte de este análisis y los enlaces desde el Poder Legislativo. Hugo, buenas noches. Buenas noches, licenciado Rosendo García. Buenas noches, abogado Oliver. Un gusto saludarles a ustedes y al pueblo hondureño. Bueno, qué decir, ojalá que esta pesadilla, esta incertidumbre se termine esta noche. Y creo que con el cambio que ha hecho en la planilla el Partido Liberal de Honduras, se termina esta repartición de cargos en el en la nueva Corte Suprema de Justicia. Y lo que más estamos, Rosendo y abogado Oliver, y al pueblo hondureño, es que realmente se culmine de la mejor manera y que podamos traer estabilidad política al país que tanto lo necesita. Doña Xiomara, como presidente de la República, necesita una gobernabilidad y ese andamiaje jurídico en beneficio de la colectividad y en beneficio de su gobierno. Creemos que los cambios en algunos sectores estamos incómodos por algunas nominaciones. En otros sectores, bueno, esto es una repartición del Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación. Y creemos, sí lo debemos de señalar, una de las grandes ausentes en la próxima Corte Suprema de Justicia es la abogada Ana Pineda, que nosotros le acompañábamos a ella en este nuevo proceso de la vida, en este nuevo proceso digamos, en beneficio del país y en beneficio de la justicia hondureña. Pero bueno, estas son las reglas del juego que se tienen y contamos, y con estas tenemos que seguir, y esperando que esta noche los 128 diputados se pueda tomar una determinación que ya traiga un poco de calma a la sociedad hondureña, Rosendo. Bien, aguárdeme en línea, don Hugo Maldonado. Abogado Oliver Erazo, ¿cuáles fueron a su juicio los momentos más complejos que se vivieron, partiendo de que usted fue de los profesionales del derecho que llegó a la etapa final? Estuvo dentro de los 82 que se consideraron por parte de la Junta Nominadora aptos para llegar a la lista de 45 y ahora de 15. Buenas noches, abogado. Buenas noches, licenciado Rosendo. Buenas noches a nuestro buen amigo a la distancia y al pueblo hondureño. Vea, es un proceso sumamente complejo. Lo decíamos en su momento cuando estábamos participando, que era un proceso sui generis de estándares internacionales extremadamente exigentes y que lógicamente todos los que participábamos sabíamos que tenía un alto contenido político, porque la elección, su naturaleza es política, y eso nosotros lo señalábamos y puntualizábamos, que el tema era que el proceso fuera técnico y que pudiese llegar a ser técnico hasta el momento de la nómina de 45. No obstante, hubieron problemas, mire, en la aplicación de las pruebas de conocimiento, hubieron denuncias serias y muy marcadas de que el examen se había filtrado. Nunca pudieron desvirtuar eso la Junta Nominadora, le dieron pinceladas
ahí de excusa, porque simple y sencillamente jamás realmente quedó claro si ese examen se había filtrado o no. Entonces, comenzamos a ver desde ese momento que comenzaba a haber un juego político dentro de la misma junta nominadora y que los mismos autopostulantes sabíamos. Pero es que aquí teníamos que asumir un rol histórico los ciudadanos hondureños y sobre todo los abogados y notarios que nos sometimos al proceso. Porque primero sabíamos que el proceso estaba siendo convocado por un diputado que ostenta la presidencia de la Junta Directiva del Congreso Nacional y que su misma bancada lo trata de presidente de facto. O sea, que le falta legalidad formal a esa Junta Directiva del Poder Legislativo. Y que dicho sea de paso, hoy, al momento de la elección y de que sea juramentada el nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia, va a quedar totalmente sentado el hecho que teníamos más de un año de decir, por favor, ratifiquen esa junta directiva porque va a viciar el procedimiento y en su defecto va a generar acciones de inconstitucionalidad como al efecto generó en aquellos procesos que vía oficiosidad presentó la acción de inconstitucionalidad la juez Carla Romero. Siguiendo en esta línea del tiempo, el proceso de la Junta Nominadora, lógicamente, los miembros que la conforman son los sectores de poder y los sectores, mira qué interesante, de la sociedad civil organizada, que fue organizada a matacaballos, a la ligera, en aquella asamblea de representaciones de sociedad civil, y que todo el mundo decía, bueno, ¿y a qué sociedad civil están representando? Entonces, todos sabíamos eso, todos sabíamos que incluso el proceso podía caerse si la Sala de lo Constitucional se pronunciaba sobre la legalidad o ilegalidad de la Junta Directiva que convocó al proceso y juramentó la Junta Nominadora. Y todos son hechos que el pueblo hondureño no los desconoce. No obstante, teníamos que asumir la responsabilidad para no entrar en un cisma constitucional innecesario el año 2022. Mire qué interesante. ¿Qué hubiese sucedido si no respaldábamos el proceso de la convocatoria y no llegaban los abogados y los notarios a autopostularse y a concursar? Hubiese sido declarado desierto y abierta la posibilidad para que el Congreso eligiera a su gusto. No obstante, el proceso sirvió muy bien para llegar hasta este punto en el cual los consensos lógicamente iban a ser difíciles porque ya no tienes un poder legislativo bipartidista, sino tripartidistas, y los consensos son de mayor tejido compuesto, es decir, ya no son dos personas las que hay que ponerse de acuerdo, son tres y hasta con un cuarto porque forman los partidos de bloque en oposición. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Tenemos imágenes de lo que está pasando en el hemiciclo legislativo. Aún no arranca la sesión. Entre tanto, están llegando ya varios de los abogados y notarios que prestarán la promesa de ley ante el Pleno del Congreso Nacional en cuestión de minutos para asumir el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un dato interesante, uno de los postulados tendrán que presentar la renuncia a sus cargos de elección de segundo grado del Congreso Nacional en cuestión de minutos. Hablamos de Gaudia Alejandra Bustillo y Roy Pineda Castro. Se va a conocer de su renuncia antes de proceder a la elección de ellos. Escribe el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano Molina, en su cuenta de Twitter: hemos asegurado ponerle freno a la voracidad del Partido Libre de controlar todos los poderes del Estado. El acuerdo a que llegamos le asegura a Honduras una Corte Suprema de Justicia que no sea como la que quería Mel y libre.
por la paz y tranquilidad de Honduras, la bancada del Partido Nacional va a votar por una nueva Corte Suprema de Justicia. Esto es lo último de hace apenas unos momentos que comparte el abogado Zambrano Molina. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Bueno, aquí seguimos en esta entrega especial de Al Banquillo. Nos acompañan como analistas de lo que está ocurriendo a nivel del Congreso Nacional, de este proceso de elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, el presidente del CODE, don Hugo Maldonado, y el constitucionalista Oliver Erazo. Alex Laínez, ¿qué está pasando ahora en el hemiciclo? Si nos describe y nos tiene impresiones de lo que nos viene en cuestión de minutos a nivel de la Cámara. Buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo García y sus televidentes de Al Banquillo. ¿Qué es lo que ocurre en el hemiciclo legislativo? Citados a las 3 de la tarde, pero a esas horas las diferentes bancadas tenían reunión en diferentes sitios de la capital, no en el hemiciclo. Se dilató casi 3 horas o más de 3 horas el ingreso de la prensa a este lugar. A esta hora de la noche, los que ya están ingresando son familiares de los abogados que están postulados y que están en esa nómina final, donde ya hay un acuerdo de los 15 nuevos magistrados o que conformarán la nueva Corte Suprema de Justicia. Ya hemos visto a sus familiares que han ingresado a una zona reservada para ellos en el hemiciclo legislativo. La sesión del Congreso no ha iniciado. Y como usted lo ha mencionado desde en esas transmisiones, en las diferentes programaciones de Telesistema Informativo TSI, ya hay un acuerdo. Libertad y Refundación, que se reunió en Casa de Gobierno, lo dio a conocer, se transmitió a través de la señal de esta cadena televisora, donde ya hay un acuerdo y el impasse de Cibrián pues ya se había solventado con un nuevo nombre, el abogado Nelson Mairena, que usted lo ha mencionado en reiteradas ocasiones. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué esta dilatación? Me acompaña la diputada Ligia Ramos del Partido Salvador de Honduras. Ya hay acuerdos, ya hay consensos, pero no ha iniciado la sesión. Bueno, ahí las negociaciones y los acuerdos hay que preguntárselos al Partido Liberal, al Partido Nacional y Libre, ¿verdad? Nosotros hemos estado aquí con nuestra posición firme, la hemos dicho en todo el proceso, y nosotros estábamos desde las 3:30 aquí en el Pleno. No sabemos qué está pasando, sabemos que ha habido una reunión de jefes de bancada donde está nuestro jefe Tomás Ramírez y veremos qué nos viene a decir, y estamos a la expectativa, ¿verdad? Y nosotros vamos a saber hasta que tengamos ahí en el Pleno la nómina, que en este momento ya no tocaría hacer una nómina, sino que votar uno por uno, y ahí vamos a ver qué posición va a tener el Partido Salvador de Honduras. Si en esa nómina hay personas que están en nuestra lista roja, no la acompañaremos. No la acompañaremos. No. O sea que esta nómina que se va a presentar no la conocen. Vamos a verla, ¿verdad? ¿Saben más ustedes que nosotros? Sí. ¿Qué se espera hoy por el bien de Honduras? No, por el bien de Honduras. Por el bien de Honduras, yo creo que Honduras debe estar en una reflexión tremenda, ¿verdad? Yo creo que el día de hoy el Congreso Nacional debe de pedirle perdón al pueblo hondureño, porque aquí lo que prevalecieron fueron acuerdos entre 3 partidos políticos, entre las cúpulas, donde negociaron impunidad. Entonces, el venir y tener 128 diputados que no van a ser capaces de darle una Corte Suprema de Justicia independencia a Honduras, es una vergüenza. Yo me siento avergonzada. El Partido Salvador de Honduras ha tratado de ser firme. Obviamente no nos van a tomar en cuenta, somos solo 9 diputados, pero sí, no somos un dechado de virtudes, hemos cometido muchos errores, pero lo que yo le puedo decir a usted es que sí hicimos el mayor esfuerzo por dar a conocer las personas que eran idóneas para la Corte Suprema. Le agradecemos a la diputada Ligia Ramos del Partido Salvador de Honduras. Don Rosendo, antes de regresar con usted, estudio principal, lo que usted ha mencionado en el protocolo previo a conocer a esta nueva nómina de magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, en el protocolo existirán o se escuchará la lectura de 3 renuncias, usted lo ha mencionado. Gaudy Bustillo, porque ostenta un cargo en el Tribunal de Justicia Electoral. Roy Pineda, porque ostenta un cargo en el Tribunal Superior de Cuentas, pero también del abogado Mario Díaz.
que también es coordinador de jueces en la misma Corte Suprema de Justicia. Esto como parte del protocolo de la previa, antes de conocer los nuevos magistrados oficialmente que conformarán la nueva Corte Suprema de Justicia. Retorno con usted a estudio principal de Al Banquillo. Don Rosendo, muy buenas noches. Bien, muchas gracias, Alex. Nos mantenemos pendientes. Han llegado ya, tenemos aquí la notificación de nuestro equipo informativo, varios de los magistrados que van a jurar en cuestión de minutos. El abogado y notario Wagner Vallecillo ya llegó al Poder Legislativo. Más temprano lo hizo el abogado Walter Miranda Sabio. Igual ha pasado ya con la abogada Ani Belindo Ochoa Medrano. Son algunos de los elementos que estamos en este momento. Estamos en la capacidad de informar que ya está lista la moción nominatoria. Ya está lista. Tenemos mensajes que han escrito algunos de los líderes políticos que han estado en las negociaciones a lo largo de los últimos días. Que han escrito, ya vamos a compartir con ustedes parte de los pensamientos que tienen a minutos para que se produzca la elección. Antes de irme a la pausa, abogado Oliver Erazo, que se preste la promesa de ley ante el Pleno de la Cámara. ¿Qué le dice? Antes vamos con Neri Edilberto Arteaga, enlazados con HRN desde otro sitio del Poder Legislativo. Esto es lo que está ocurriendo. El abogado José Luis Melara, que su esposa es también uno de los candidatas a magistrada. O sea, Juan Carlos, que posiblemente todo hace indicar que esta noche vamos a tener Corte Suprema de Justicia, porque de momento que en este acto se está permitiendo el ingreso, la entrada aquí de todos los que son los familiares de los magistrados. Entonces entendemos nosotros que el acto está a punto de realizarse y nos atrevemos a decir, Juan Carlos, que la propuesta será en una planilla única, que va a ser presentada y será aprobada por unanimidad. Y nos atrevemos a señalar también que esta planilla única podría contar con el respaldo de más de 100 de los diputados aquí presentes. Hasta ahora no observamos desavenencias, a excepción de la gente del partido Salvador Honduras, que han estado por aquí, se mueven, sostienen que quizás podrían presentar alguna propuesta, pero la misma solo significaría unos 9 votos. Los restantes bancadas pareciera que ya tienen un acuerdo aquí en la Cámara Legislativa. Voy a pasar a Ricardo Zelaya rápidamente, Ricardo, y luego volvemos aquí pendientes. Si podemos... Muy bien, gracias Neri. Neri Arteaga del equipo informativo de HRN. Decíamos que ya han llegado varios de los ciudadanos que en cuestión de minutos van a convertirse en magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y hemos observado también que sus familiares han llegado y están en un sitio especial dentro del Poder Legislativo. Así rápidamente le agradecemos a la abogada Ani Ochoa Medrano que nos atiende. Abogada, ¿qué ha ocurrido? ¿A ustedes ya les han llamado para que lleguen al Congreso Nacional? Entiendo que hace unos instantes usted ha arribado. ¿Qué comunicación ha tenido previo a esta decisión histórica del Congreso Nacional? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Rosendo, a todo el pueblo hondureño en general. Creo que en esta noche, históricamente, como usted ha relacionado, ya el Congreso Nacional y todos sus honorables diputados han llegado al consenso, y eso es lo que ha motivado que algunos de los aspirantes a magistrados y que estaban en la nómina de los 45 nos han comunicado que nos trasladáramos al hemiciclo, y estamos a la espera del inicio de la sesión
que han sido convocados los diputados del Congreso Nacional. ¿Cómo recibe ya de manera oficial, porque se ha registrado una comunicación, este reto que en cuestión de minutos usted junto a 14 profesionales del derecho más tienen dentro de la justicia de nuestro país? Sin duda, como usted lo menciona, es un reto, es una bendición del Dios Todopoderoso, pero pues también creo que debe ser un compromiso que se asume con todo el pueblo hondureño, con cada uno de los hombres y mujeres que esperan la aplicación de la justicia, el acceso a la misma, y es así que aprovechamos los espacios para poder decirle al pueblo hondureño que vamos a hacer todo lo posible, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo se va a ver desarrollado en cada una de las labores que podamos desempeñar, de tener estas funciones en esta alta magistratura al servicio del bien común y de la ciudadanía. Muy bien, le agradezco, abogada, muy amable por haber compartido aquí a través de los canales de la Corporación Televicentro en este enlace que mantenemos directamente desde el hemiciclo legislativo. Buenas noches. Bueno, ¿tenemos producción? ¿Más información? Muy bien. Seguimos en cuestión de minutos con más reacciones. Wagner Vallecillo, que es uno de los postulados del Partido Liberal, ya también llegó a el Congreso Nacional. Hemos observado también que ha pasado su familia. Vamos a hacer una pausa. Luego seguimos con esta transmisión histórica desde diferentes sitios dentro del Poder Legislativo en el centro de la capital hondureña. Pausa, ya volvemos. Bueno, aquí seguimos con esta transmisión en vivo a través de Al Banquillo. Estamos en cuestión de minutos desde el hemiciclo del Poder Legislativo de nuestro país. En minutos inicia la sesión. Alex Laínez, ¿qué está pasando? Adelante. Muy buenas noches, don Rosendo, nuevamente, y a los televidentes de Al Banquillo. Me acompaña la diputada Belinda Pavón por el Partido Nacional y el departamento de Francisco Morazán. ¿Hay acuerdo, hay consenso? Hoy conoceremos una nueva Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias, Alex. Un saludo a la distancia a Rosendo y el Banquillo. Quiero decirle al pueblo hondureño y a usted que desde las 6:30 pues están todos los jefes de bancada con la Junta Directiva, donde hay dos puntos que todavía no han terminado de ponerse de acuerdo y lo voy a decir aquí. Uno es el punto de la CICI. La CICI tiene que venir a investigar todo aquel corrupto de nuestro país. Nosotros no estamos en contra de eso. Tiene que venir. Y lo otro es quién va a juramentar. ¿Quién va a juramentar? Los nuevos magistrados de la Corte Suprema. Y esos son los dos puntos que todavía no se han puesto de acuerdo. Mientras tanto, entonces no vamos a conocer una nueva Corte y es por ello la dilatación de este inicio de sesión. Bueno, por el bien de Honduras, yo creo que es importante de que no sigan con esto porque ya la población está cansada, preocupada, no digamos nosotros como diputados, que estamos en esta situación de todos los días en sesiones, desde muy de mañana, de noche, y no se ponen de acuerdo. Yo creo de que ya es tiempo de que ya elijamos esta Corte. Como Partido Nacional nosotros queremos que haya una nueva Corte. Agradecemos a doña Belinda Pavón, diputada del Partido Nacional por el departamento de Francisco Morazán, hablando para Al Banquillo. Don Rosendo, con usted a estudio principal. Muy bien, gracias Alex. Ya escucharon ustedes, están afinando detalles de todo este proceso que se ha venido trabajando por las diferentes fuerzas políticas que han entrado en la concertación para esta elección. ¿Qué ha escrito Yanni Rosenthal antes de ir con nuestros invitados? Bueno, dice el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal,
El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la bancada le pueden asegurar a Honduras que los magistrados seleccionados son de principios liberales, el único partido que hizo un verdadero ejercicio democrático en la selección de los magistrados y magistradas para una nueva Corte Suprema de Justicia fue el Partido Liberal de Honduras. Nos hemos asegurado, dice en otro posteo, a través de un examen minucioso de los perfiles enviados por la Junta Nominadora, que los candidatos propuestos están comprometidos con la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, los derechos humanos y las libertades y garantías consagradas por la Constitución. El Partido Liberal de Honduras ha soportado estoicamente y ha rechazado las injerencias de otros partidos que, acostumbrados a las prácticas antidemocráticas, intentaron vulnerar nuestra independencia para decidir quiénes deberían ser los magistrados de principios liberales que irán a la Corte Suprema de Justicia. Esto es lo que escribe el presidente del Partido Liberal, don Hugo Maldonado. ¿Qué lectura le deja a todo lo que está ocurriendo ahora mismo? Hay dos puntos que ahora mismo debaten: la llegada de una comisión internacional contra la impunidad al país y el tema que abordamos con el abogado Oliver Erazo: ¿ante quién prestarán promesa de ley los 15 magistrados? Seguimos con ustedes, estimado Hugo. Buenas noches nuevamente. Muchas gracias, licenciado Rosendo. Creo que el abogado Oliver y otros que nos están escuchando y viendo esta noche trascendental para el país, y mire qué bonito se miran los 15 magistrados, 6 con la cintilla del Partido Libre. Estos 6 van a defender los intereses del Partido Libertad y Refundación. Allá en el otro extremo tenemos a 5 diputados que van a defender los intereses del partido que tiene la cintilla azul. Y abajo, por ende, como lo acaba de decir usted, tenemos 4 candidatos próximos a ser magistrados con la cintilla del partido. Ni tan siquiera tienen la cintilla de la bandera de Honduras. Son pequeñas cosas, pero como hablábamos con el abogado Oliver, ha sido la tradición en este país. Esto ha sido, aquí se dice que vamos a luchar contra la corrupción y contra la impunidad, Rosendo. Vamos a traer a supuestamente la comunidad internacional tiene los ojos puestos ahorita en lo que va a pasar en el Congreso Nacional, pero lo saben perfectamente bien que Honduras, el sistema es el que hay que ver cómo logramos separar la elección de la Corte Suprema de Justicia, la elección del fiscal general del Estado y el fiscal adjunto, y creer un poco y tener un poco de esperanza como sociedad hondureña en que las cosas pueden ir cambiando. Pero en este momento, perdóneme, que exprese que aquí no ha habido consenso por el bien de Honduras. Aquí ha habido una negociación clara y descarada de 3 partidos políticos que se dividieron la Corte Suprema de Justicia. Hombre, pero ese es el sistema que tenemos, Rosendo, y aquí no nos cabe más que por lo menos aplaudir que vamos a salir de este vacío jurídico que teníamos en este momento y que era justo y necesario también el cambio de la nueva Corte Suprema de Justicia o de los nuevos 15 magistrados y magistradas que asumirán a partir de esta noche. Y yo lo que creo, Rosendo, que ¿quién los va a juramentar? Cada bancada con sus diputados. Hombre, que terminen así, de todas maneras, esto es una negociación. En cada bancada que juramenten a sus 6, a sus 5 y a sus 4 y a tomar posesión de sus cargos y a ver qué nos resulta de este nuevo pleno de la Corte Suprema. Nosotros como CODE ya le tenemos el primer planteamiento a los nuevos magistrados del pleno de la Corte, Rosendo. Y lo voy a decir esta noche aquí. El CODE cree que la
la Corte Suprema de Justicia debe de separar a la defensa pública porque del Poder Judicial, porque muchas veces nosotros hemos encontrado que se convierten en juez y parte en una disyuntiva constitucional. Y aquí el abogado Oliver nos puede, nos entiende, como muchos que nos están escuchando y viendo esta noche, Rosendo. Así es de que vamos a ver con qué nos sale. Y ojalá que el presidente o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sea quien sea, tome por lo menos esa garantía de la seguridad jurídica y traten de hacer un papel diferente al que habíamos tenido hasta este momento. Muy bien, bueno, gracias don Hugo Maldonado, presidente del CODE. Y a propósito de esta exposición que tenía, escuchen bien ustedes, escribe, antes de ir con el abogado Erazo para tener las consideraciones, escribe el presidente del Partido Nacional, David Chávez Madison: lo lamentable es no darle al Partido Salvador de Honduras lo que el pueblo le dio. Lo rescatable, que Libre no tendrá mayoría y que Yanni Rosenthal ha garantizado que los magistrados que ha propuesto su instituto político, en este caso afines al Partido Liberal, no se van a prestar a una constituyente ni a vulnerar el Estado de Derecho. Esto es lo que escribe el presidente del Partido Nacional. Bueno, y de acuerdo a la información que en este momento nos está llegando desde el hemiciclo legislativo, los magistrados que ha propuesto tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal no van a prestar juramento ante la Junta Directiva. Ellos lo harán ante el Pleno del Congreso Nacional y no ante la Junta Directiva, que consideran ilegal. Abogado Erazo, ¿qué piensa de esta decisión que ya adelantan dos de los partidos de oposición? Bueno, mire, yo creo que en esta ocasión sí tenemos que ceñirnos al texto constitucional y a la supremacía constitucional para darle luces al pueblo hondureño y, lógicamente, ir borrando esa neblina de ansiedad y de zozobra que ha generado este legislativo hasta el día de hoy. Vea, dentro de las facultades que tiene, o atribuciones que tiene el Poder Legislativo en su artículo 205, si nos ubicamos en el numeral 12, establece, y voy a hacer lectura de ello porque el pueblo hondureño merece respeto, ¿no? En este punto, y es el numeral 12 de las atribuciones que le corresponden al Congreso Nacional, y es recibir la promesa constitucional al presidente y designados a la presidencia de la República, declarados elegidos, y a los demás funcionarios que elija, conceder licencia, admitirlos o no su renuncia y llenar las vacantes en caso de falta absoluta de alguno de ellos. O sea, el Congreso Nacional está facultado para ello. ¿Y cuál es el órgano máximo del Poder Legislativo? De conformidad a la ley orgánica del Congreso Nacional. En su artículo 10 establece que el órgano máximo es el Pleno del Poder Legislativo, y el Pleno lo conforman los 128 diputados. Y el artículo 12 le da carta de ciudadanía, fíjese bien, al Pleno para que pueda juramentar a este nuevo Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque en este caso la Constitución de la República sí dice que puede serlo un juez en el caso del presidente del Poder Ejecutivo. No obstante, para la toma de promesa constitucional en relación a los 15 magistrados, es decir, al Poder Judicial, no lo dice. Entonces hay dos teorías para solucionar este asunto: conservar el Estado constitucional de derechos y generar cohesión social y no más polarización. Unos sostienen que lo puede hacer
una juez, como lo hizo la jueza Carla Romero en el caso de la presidencia de la República. Pero si nosotros damos un poquito más de lectura a la Constitución y nos vamos al artículo 206, verá usted que en este caso el Poder Legislativo no podría delegar esa toma de promesa constitucional, sino que tendría que hacerlo el Pleno propiamente dicho. Vea lo que dice el 202 constitucional. Las facultades del Poder Legislativo son indelegables, excepto la de recibir la promesa constitucional a los altos funcionarios del gobierno, de acuerdo con esta Constitución. Y de acuerdo con esta Constitución, cuando no lo puede hacer el presidente del Congreso Nacional, lo hará el presidente de la Corte Suprema de Justicia y, en su defecto, un juez de letras para juramentar al presidente del Ejecutivo, tal y como sucedió el año pasado con nuestra presidenta Xiomara Castro, que quien la juramentó fue un juez, en este caso un juez de sentencia, la jueza Carla Romero. Entonces, uno sostiene que podríamos aplicar la teoría que a igual razón, misma disposición, en virtud de que está esa lagunita en la Constitución en relación al Poder Legislativo. Yo considero que si el Pleno del Poder Legislativo, 228 diputados, la misma Constitución les da la facultad, su misma ley orgánica lo hace, pueden hacerlo perfectamente los 128 diputados. Lógicamente, ahí se rompería el hecho de venir arrastrando nulidades de origen de una junta directiva que todas las bancadas la señalan de ilegal o de falta de legalidad formal. Incluso sus mismas bancadas del partido oficialista los tratan de junta directiva de facto, y todos los adjetivos calificativos que se han dado después de ese penoso 25 de enero del año 2022, en el cual la junta directiva, todos los hondureños sabemos cómo se constituyó. Muy Entonces, bien. el fundamento ahí está. Muy bien, gracias abogado. Quedamos pendientes de cerrar con usted y un aporte de don Hugo Maldonado. Hacemos una pausa, seguimos esperando que arranque la comprobación del quórum y luego el inicio de la sesión. Punto único de la sesión del Poder Legislativo esta noche, elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Ya regresamos. Bueno, estamos ya cerrando el banquillo. Usted pase a TN5 Estelar con Renato y Cristina. Seguirán con la señal desde el Congreso Nacional para continuar con esta labor informativa. Si toma su vehículo, 92.9 FM, HRN, La Voz de Honduras en todo el país. También con señal en directo desde el Congreso Nacional para que usted esté enterado lo que pasará en cuestión de minutos en el Poder Legislativo. Abogado Oliver Erazo, don Hugo Maldonado, les agradecemos un minuto para cada quien en el cierre por haber estado este tiempo compartiendo con nosotros. Hugo, buenas noches, gracias. Gracias, Rosendo. Me siento halagado, como le decía al abogado Oliver, haber estado esta noche que es tan trascendental para el país, y esperemos que el resultado de esta noche en el seno del Congreso Nacional, por lo menos para salir de esta incertidumbre que tenemos, se puedan elegir los 15 magistrados, independientemente quién los juramente al interior del seno del Congreso Nacional, pero creemos que Honduras se merece paz, tranquilidad y sobre todo seguridad jurídica, que es lo que pedimos desde el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Hugo. Abogado Oliver Erazo, sus puntos de vista finales y gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Esperemos de que todo se desarrolle en un acto cívico republicano, se elija la nueva Corte, entren en funciones y respeten el juramento o promesa constitucional. Es hora de darle a Honduras calidad de justicia, darle vuelta a la página y apoyar la institucionalidad, porque debemos de reconstruir el tejido social y volver a lograr esa cohesión que tanto necesitamos los ciudadanos hondureños.
Muchas gracias. Bueno, cerramos al banquillo. Gracias por habernos acompañado usted. Quédese tranquilo ahí en casa. Pase a TN5 Estelar en cuestión de minutos y HRN con señal en directo desde el Congreso de la República. Por su sintonía, al banquillo, buenas noches.